Bueno, buen día a todos, muchas gracias por estar con nosotros en este momento. Hoy vamos a arrancar, vamos a tomarnos estos 45 minutos de trabajo para enfocarnos en un aspecto clave dentro de las estrategias de negocios que se desarrollan hoy en día. Y es básicamente el concepto de omnicanalidad. Para ello me gustaría arrancar hablando acerca de un poco la evolución que nos lleva a este estadio de omnicanalidad. Hace ya varios años, para ser más exactos, en el 2004, Google lanza lo que se llamó en su momento el momento cero de la verdad, y fue uno de los puntapiés iniciales de los cambios más importantes en los modelos de consumo y en los modelos que se implementarían posteriormente en el retail y sobre todo en los comportamientos de compra de nuestros clientes. En esa instancia, el punto de partida era hablar de un modelo tradicional donde después de un estímulo existía el momento de la verdad, que era el contacto directo de nuestro cliente con el producto o servicio. Eh, y luego el segundo momento de la verdad era el consumo o la experiencia de uso de este producto. Google en ese momento plantea un punto de inflexión al decir que el proceso de decisión de compra ya se había visto alterado con la irrupción de los medios digitales. Hablo, reitero, de 2004-2005. Lo que decía Google es, el cliente ya dejó de resolver su problema de consumo directamente en el punto de venta. Cualquiera de nosotros que hemos pasado por aquella época ya sabemos que empezamos a incorporar técnicas asociadas a indagar. Hoy en día, casi ninguno de nosotros seguramente resuelve una compra tomando las llaves del auto y yendo directamente a consumir, sino directamente primero habiendo conseguido información en entornos digitales. El crecimiento en el 2005 y el 2010 de la tecnología de los smartphones aceleró este proceso. Y ya no solo más de 9 de cada 10 personas procesan su decisión de compra primero en instancias digitales, sino que a partir del crecimiento de los smartphones empezó también la posibilidad de resolver la compra, o sea, convertir la compra a través de medios digitales. Digo que esto fue un antes y un después porque fue sentenciando el modo en que nuestros puntos de venta se vinculaban con el cliente. Ya nos empezamos a encontrar con consumidores que conocían a veces más de nuestro producto que nuestros propios equipos de venta. Si nos ponemos los zapatos del cliente, seguramente más de uno de ustedes ha vivido circunstancias en las cuales para ir a comprar una computadora se tomaron el tiempo de indagar, conseguir información en la web, entrar a foros, hacer consultas en sus redes sociales y ya conseguir suficiente información como para llegar al punto de venta con la decisión tomada. Esto replantea la forma en que nuestros equipos comerciales de punto de venta se vinculan con el cliente. Y no solo tiene que ver con el retail, hablo de absolutamente todas las relaciones comerciales que tenemos con nuestros clientes. Hoy el cliente tiene acceso a veces desmedido a información que hasta a veces tergiversa un poco sus decisiones, pero la realidad es que el cliente accede a una altísima carga de información, contenidos y a veces estímulos en procesos de decisiones de compra anteriores al contacto directo con su proveedor. Y esto condiciona lo que es el formato del concepto de omnicanalidad. Porque en la medida de que el contexto o las economías digitales fueron tomando fuerza en los modelos de relacionamiento de nuestros clientes, no solo comerciales, modelos de relacionamientos de vida, al fin, el crecimiento de las redes sociales es un ejemplo de eso, nuestro cliente empezó a tener una variedad, un abanico de opciones para conectar con sus marcas, entre paréntesis, con la solución de sus problemas, que le permitía acceder al contacto con la marca desde múltiples plataformas. Y esto es el puntapié inicial del concepto de omnicanalidad, pero no queda allí. Porque muchas marcas en este proceso de entender la enorme cantidad de canales con las que el cliente se vincula, decidieron empezar a incorporar a su mix muchos canales, pero sin atender a cómo el cliente quería vivir esa experiencia.
Y acá está la gran diferencia entre lo que se llama los conceptos de multicanalidad y omnicanalidad. En la omnicanalidad estamos hablando de procesos de vinculación a través de múltiples canales, pero que permiten o que buscan una experiencia orgánica, una experiencia integrada, no una experiencia distinta de acuerdo al canal. Y me tomo esto porque me parece es el primer punto de partida de una estrategia omnicanal, que es entender, por sobre todo, que lo que quiere vivir nuestro cliente es una experiencia sin fisuras. No podemos darnos el lujo de ofrecer promociones específicas por canales específicos y no replicarlas en otros canales. No podemos darnos el lujo de interactuar con el cliente con un canal de call center telefónico sin saber lo que ese cliente volcó en las redes sociales o lo que dijo en nuestra página web, en nuestra página de quejas y sugerencias. Toda la información del cliente y todas las vinculaciones a través de los canales que el cliente elija tienen que estar integradas. Y esta es un poco la fórmula del desarrollo de los CRM. Hoy en día no se puede pensar en un modelo omnicanal de vinculación con el cliente si no integramos todos los procesos de vínculo en una herramienta que nos permita tener la información integrada. Entonces, primer aspecto que quiero que dejemos claro, diferenciemos la multicanalidad, donde la empresa incorpora distintos canales en forma totalmente aislada, un community manager, un responsable de marketing digital, un responsable de punto de venta que no tienen ningún vínculo entre ellos y que cada uno de ellos mira la estrategia de vinculación a su manera, salir de ese modelo de silos y entrar en un modelo verdaderamente omnicanal, donde todos los canales que decidimos incorporar para vincularnos con nuestro cliente están integrados. Primer punto clave. ¿Qué ha pasado en el retail? ¿Qué ha pasado en distintos mercados? Hoy VAC está acercando pymes a esta charla, entonces un poco lo que se me ocurría pensar es, bueno, ¿qué pasa en los distintos aspectos de la economía o desde los retail más simples en contacto con el cliente? Veamos algunos ejemplos. Seguramente algunos de ustedes estarán en conocimiento de lo que es Amazon Go, que es un modelo de integración de lo digital a lo físico, y esta es una clave también muy importante. Ya no se habla de negocios físicos y negocios digitales, se habla de negocios phygital, o sea, negocios de integración. Esto es lo que hizo Amazon al integrar a tiendas tradicionales, a un formato de tienda tradicional, como son los productos comestibles de consumo frecuente o cotidiano, la tecnología que les permite eliminar los procesos de la caja. En la experiencia del cliente, uno de los aspectos más engorrosos de su experiencia eran los procesos de las filas para poder pagar. Amazon Go, a partir de tecnología muy de vanguardia, lo que hizo fue eliminar ese proceso integrando la tecnología con una aplicación móvil al proceso de compra rutinario. ¿Qué es lo que logramos acá? Procesos simples y rápidos. Esto no solo le aporta al cliente información, un proceso mucho más ágil en la resolución de su compra, sino que a la empresa le aporta información en tiempo real para accionar sobre las decisiones de este cliente. ¿Sí? Toda la información, después no voy a detenerme en esto, si quieren búsquenlo, hay mucha información sobre Amazon Go, sobre las ventajas que aporta, pero fundamentalmente lo que quiero trasladarles acá es la idea de cómo la digitalización se integra a los puntos de venta. Hablábamos de experiencia, y acá entremos a lo que es el mercado textil o el mercado de indumentaria deportiva o casual. Hay una marca que se llama Vans, que seguramente la mayor parte de ustedes conocen, que es una marca muy de perfil joven. Pero ¿qué hizo interesante esta marca a la idea de asociarlo a la experiencia del cliente? Algo muy simple, que fue transformar sus puntos de venta en lo que ellos llaman centros de experiencia. Los locales de la marca Vans, a nivel, los principales locales en las grandes ciudades del mundo, se transformaron en lugares de entretenimiento para clientes.
¿Esto significa que se puede comprar? Sí, probablemente en ese pequeño televisor que ustedes ven allá abajo, el cliente puede comprar un producto, pero no buscan que el cliente vaya a sus puntos de venta a comprar, sino simplemente a vivir un momento, a vincularse o lo que se conoce actualmente como fomentar el engage o el compromiso con la marca. Se le brinda una experiencia porque saben que su cliente pueden comprar sus productos a través de múltiples canales, desde un Amazon hasta la plataforma propia de Vans. Entonces, sus puntos de venta se han transformado en otra cosa. Veamos modelos más simples de retail, como puede ser, por ejemplo, la venta de anteojos prescriptos o anteojos de sol. Este ejemplo es de Kite, una marca londinense de anteojos. ¿Cómo evolucionó o qué planteó Kite? No solo incorporar tecnología por el hecho de hacerlo más cool o más interesante la puesta en escena, sino simplemente, y hasta desde una perspectiva más inteligente, integrar a la experiencia de compra, mientras que un cliente elige sus anteojos, elegir de una variedad mucho más amplia, inclusive lo que no está exhibida, pero inclusive mostrar la posibilidad de que en tiempo real un cliente se pruebe sus anteojos y los comparta con sus redes sociales con toda su lista de contactos. Fíjense cómo ya la experiencia deja de ser entre la persona y la marca en un lugar y en un momento físico dado para integrar el ecosistema digital de las redes sociales de mi cliente. Además está decir que mi cliente entre a su red social a través de mi propia plataforma multiplica por 150 mi base de contactos. Y esto, desde el punto de vista de difusión de mi marca, tiene altísimo nivel de potencial. Entonces, estos procesos de cambio que han llevado la digitalización desde muchos años antes de que Google hablara del momento cero de la verdad, se fueron consolidando lentamente en este proceso al cliente, pero nos llevaron a la idea de la reformulación de nuestra vinculación con nuestros clientes. Si quieren, le agregamos un condimento adicional decisivo, lo que sucedió a partir de la pandemia. La pandemia también aceleró estos procesos de digitalización al obligarnos a estar mucho tiempo encerrados resolviendo todas nuestras instancias de consumo a través de plataformas digitales. Esto, hasta para aquellos segmentos de consumo de clientes de mayor edad que se negaban a la digitalización, los expuso a este modelo de digitalización. Entonces hoy, en un escenario, entre comillas, post-pandemia, lo que solemos llamar New Normal o Next Normal, tenemos que pensar en nuevas generaciones de clientes altamente digitalizados que se incorporan, los millennials, los Z, los alfa, y por otro lado, las generaciones tradicionales que teníamos, que ya ahora están más expuestos a los formatos de consumo digital. Esto cambia el paradigma de nuestro cliente. Entonces quisiera ahora plantear 5 etapas que podemos tomar de una manera muy simple como prescriptivas para adaptarnos a este nuevo perfil de cliente o a esta nueva realidad, entre comillas, omnicanal. ¿Cómo vamos a enfocar estas 5 etapas de reformulación? Vamos por parte. En la primera etapa debemos identificar cuáles son los cambios más relevantes de mi cliente. En pocas palabras, necesitamos redefinir mis segmentos de mercado. Tenga el tipo de negocio que tenga, necesito hoy repensar cuáles son los cambios que mi cliente está teniendo en la forma en que se vincula, no solo con mi marca, sino con el ecosistema de consumo integral o incluso hasta con mis competidores. Hoy es momento de no solo pensar en mis clientes, en la relación con mi marca, sino en el cliente mío, en el contacto, en la forma en que resuelve sus problemas. Redefinir mis segmentos y los perfiles de consumo de mis clientes son clave. Algunos aspectos importantes que podemos llegar a destacar. Primero, como ya lo vimos, muchos de los consumos, particularmente aquellos asociados al consumo corriente, hoy en día se resuelven desde el hogar.
El crecimiento del consumo desde el hogar es muy relevante para la economía. Miremos esta imagen y creo que más de uno de ustedes la debe ver como parte de la cotidianeidad del consumo de ustedes en su hogar. Y segundo, fuera del hogar, otro modelo de relacionamiento con las marcas. Seguridad, por un lado, intangibilidad o economías, como se les suele llamar, contactless, o sea, con menos fricción con el cliente. ¿Qué comportamientos podemos hablar y sobre qué ejes podemos pensar que este tipo de comportamiento impacta? En realidad, sobre todos los aspectos de la economía. En el consumo masivo, en el mercado gastronómico, salud, finanzas, todos los sectores de la economía han sido impactados hoy con las economías contactless. Lo decíamos recién, en consumo masivo, las tiendas conectadas, incorporar tecnología al punto de venta, facilitar el proceso de consumo de parte de mi cliente. En el mercado gastronómico, muy probablemente ustedes ya están en contacto con el consumo en un punto de venta, en un local gastronómico, donde uno simplemente, en lugar de estar en contacto físico con la carta, ya puede resolver su proceso de compra escaneando un QR, accediendo a la carta e incluso sin la necesidad, en algunos casos, de hacer un pedido a través de un mozo del pedido que yo quiero. Simplemente pedirlo, que me lo acerquen a la mesa y luego pagarlo hasta con mi digital wallet o con mi plataforma digital. Fíjense cómo incluso modelos de experiencia altamente analógicos empiezan a incorporar improntas digitales. La salud, por ejemplo, desde el diagnóstico a partir de médicos con plataformas digitales, el monitoreo y el cuidado a distancia de enfermedades crónicas, por ejemplo, caso diabetes, eh, resulta hoy también muy atravesado por la tecnología. Educación, lo que estamos viendo en este momento. Hace 3 años atrás nadie se imaginaba el crecimiento de los sistemas colaborativos y de aprendizaje con realidad aumentada, con realidad virtual, que es lo que se viene, o inclusive esto que estamos viendo acá, donde ni siquiera sabemos dónde está la otra persona del otro lado de la pantalla y nos está viendo y está aprendiendo y estamos compartiendo experiencias. Entonces, primero, identificar los procesos de cambio en los comportamientos de nuestros clientes y cómo la tecnología está cambiando mi vinculación con los clientes. Segundo, a partir de allí necesitamos entender cuál es la nueva experiencia de compra de mi cliente, cuál es su sendero de relación, cuál es su journey con la marca. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en el desarrollo de las economías contactless aplicadas a la experiencia. Toda experiencia vive un antes, un durante y un después. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros compartimos con nuestro cliente durante todas las etapas estos medios de vinculación con el cliente? Estos medios de vinculación necesariamente se van a transformar en una experiencia para el cliente. Todo lo que sucede antes, durante y después en el proceso de resolución de nuestro cliente de sus problemas se transforma en un journey que nosotros tenemos que estudiar y que ustedes están viendo al costado de su pantalla. ¿Cuál es el detonante de la compra de mi cliente? Google usa una frase muy interesante que es decir, si tu cliente detona su compra y hace todo el proceso de compra o el proceso de investigación a través de su teléfono móvil, ¿tu marca está en el teléfono móvil de tu cliente? ¿Qué presencia tiene mi marca hoy en el teléfono móvil de mi cliente? Pensemos en los detonantes de las opciones para mi cliente. Entonces, identifiquemos todos los canales analógicos y digitales que intervienen en la experiencia del cliente. Y a partir de allí empecemos a pensar
en la validación de la propuesta de valor, tercer punto, de mi marca con mi cliente. Cuando hablamos de propuesta de valor, acá lo importante que quiero hacer hincapié es que la propuesta de valor no escapa al modelo tradicional económico que todos nosotros tenemos. El modelo económico de transaccionalidad vincula oferta y demanda. La oferta es nuestra propuesta de valor, pero la demanda tiene que ser la que condiciona esta propuesta de valor. Para ello, como lo vimos en el primer punto, necesitamos tener clara conciencia de cómo cambió mi cliente. ¿Cuáles son hoy las necesidades que tiene mi cliente? ¿Qué busca? ¿Qué quiere? ¿Qué prefiere? ¿Cómo elige su producto? Y a partir de allí, pensar en cuál es nuestra propuesta de valor. A partir de allí pensaremos en qué valor agrega mi marca y en el medio deberemos resolver una decisión fundamental. ¿Qué experiencia quiero que tenga mi cliente con mi marca? En esta instancia, entonces, vamos a resolver también una propuesta, me parece muy interesante hacia el cliente, que es decir, si yo considero que mi producto trabaja en términos racionales, o sea, si mi propuesta de valor es funcional, llámese calidad objetiva del producto, llámese prestaciones objetivas, el servicio o la calidad intrínseca de mi producto. Veamos un ejemplo. Si yo tengo un café en el centro de la ciudad donde hoy ustedes viven, y decimos que mi propuesta de valor radica en la calidad de mi producto, o el tiempo de entrega de mi producto hacia el cliente, simplificar los procesos. ¿Con qué parte del cerebro nos estamos vinculando de nuestro cliente? Decididamente, mientras más nos enfoquemos en atributos funcionales de mi producto, lo que nosotros solemos llamar calidad objetiva, más vamos a generar conexión con el lado izquierdo de nuestro cerebro, o sea, con la razón. Si le hablo al bolsillo, la respuesta va a ser desde el bolsillo de mi cliente. Si le hablo al cerebro de mi cliente, la respuesta va a ser siempre desde el cerebro de mi cliente. Entonces preguntémonos, ¿cómo yo puedo trabajar las emociones de mi cliente? ¿Cómo puedo vincular con el otro lado del cerebro de mi cliente? La respuesta está, entre otras cosas, en trabajar con las sensaciones. Por mencionar algo, por ejemplo, recién les decía el ejemplo de un café. Starbucks se asegura de que el producto sea bueno. Starbucks se asegura de que la calidad de su café sea buena. ¿Pero se queda con eso? No, decididamente trasciende y empieza a pensar en cómo estimulan las sensaciones y los sentidos de mi cliente. ¿Cómo estimula las marcas de ustedes la vista, el oído, el olfato, el tacto de mi cliente? Pensemos en otra marca, en cualquier marca que nosotros podamos tener en vínculo con el consumidor final. ¿Cómo nosotros desde nuestra marca trascendemos lo objetivo de nuestro cliente y nos vinculamos con otros aspectos? Eso nos ayuda a conectar con las emociones del cliente. No nos olvidemos, porque seguramente todos ustedes ya lo saben, que más del 80% de las decisiones de compra de los clientes tienen base emocional. Con lo cual, avanzar permanentemente sobre las emociones de mi cliente me va a garantizar no solo trabajar el lado izquierdo de su cerebro, sino el lado derecho. Segundo aspecto que podemos trabajar, procesos cognitivos. Acá debemos preguntarnos qué tanto mi producto o mi marca estimula el conocimiento del cliente, la creatividad. Un ejemplo de esto es IKEA. Durante muchos años IKEA vendió productos desde la funcionalidad. Productos que eran relativamente accesibles y que permitían que la persona llegara a su casa y lo armase. En algún momento IKEA entendió que el negocio de ellos era generar experiencias en sus clientes. Y empezó a trabajar fuerte
todo el proceso posterior a la compra con el cliente, es la experiencia del armado de ese mueble. Se metió, en definitiva, en la casa, en el hogar de cada uno de sus clientes, transformando una pila de elementos y un manual en toda una experiencia del armado de ese producto. Cuando nosotros estimulamos a nuestro cliente en el conocimiento, lo que logramos es vincularnos con otro lado de su cerebro. Pensemos, por ejemplo, en el crecimiento de los videos how-to de YouTube. El mayor nivel de crecimiento de los videos de YouTube viene a partir de los how-to. Y eso tiene que ver con la curiosidad, con conocer cómo hacer las cosas. Entonces, desde pensar en cambiar una llanta de un auto, hasta pensar en la receta para la cocina del hogar, muchas empresas como Nor Suiza, por ejemplo, conectaron con sus consumidores en la época del lockdown o de la pandemia a partir de prescripciones, a partir de recetas. No quería venderte el producto, quería quieren mostrarnos cómo ese producto puede ser un nexo con nuestra familia en el proceso de elaboración de una comida. Entonces, los procesos cognitivos son otra herramienta que debemos preguntarnos. ¿Qué le enseño, en pocas palabras, yo a mi cliente? ¿Qué aprende mi cliente conmigo? Tercero, identidad. Todos vivimos en un entorno altamente social. Cuando nosotros hablamos de cocinar para amigos, no estamos hablando de una vinculación racional, estamos hablando de una vinculación asociada a las relaciones de nuestro cliente. Quien compró una máquina Nespresso sabe que no está comprando tecnología para tener guardada para alguna ocasión que quiera tomarse un cappuccino. Nespresso sabe que sus máquinas están más destinadas a momentos sociales de vinculación con otros que para momentos íntimos. Cuando nosotros compramos un producto o vendemos un producto, ¿estamos estimulando la identidad de nuestro cliente o sus relaciones con terceros, su estatus? Marcas, por ejemplo, como Kerastase, se preocupan no solo de vender un excelente producto, sino de mostrarle a su clienta la posibilidad de que cuando sale de un salón de peinado con un producto que vale 20 veces más que un tratamiento capilar promedio, lo pueda mostrar a sus clientes a través de una bolsa única. Y uno dice, una bolsa. La bolsa es el fiel reflejo de lo que ese cliente quiere mostrar a su entorno social que consume. Por último, pensemos en el significado. Conectamos con aspectos más altruistas de nuestro cliente. Estamos en una época donde la mayor parte de la nueva generación de consumidores buscan propósito. Llámese propósito social, propósito ambiental. El crecimiento de las empresas B nos están mostrando un camino donde nuestros futuros clientes, hablemos de la generación Z y Alfa, son conscientes del medio ambiente y del rol que tienen que tener las empresas en el medio ambiente. Nuestra propuesta de valor está alineada con eso. Nuestra propuesta de valor agrega valor a este perfil de clientes. Pensemos en resumen, cómo tenemos que asegurarnos de tener el mejor producto y servicio, porque es absolutamente necesario. Pero hoy el cliente no solo compra calidad, el cliente necesita encontrar propósito, necesita estimular sus sentidos, porque lo que el cliente compra no son productos o servicios, compra experiencias. Entonces, mientras más enriquezcamos esta experiencia desde lo funcional, un excelente producto, y lo complementemos con variables emocionales o con conexión emocional con nuestro cliente, mejor va a ser nuestra propuesta de valor. Hablábamos de la experiencia.
Cuarto punto entonces en el proceso. Hablábamos primero de conocer a nuestro cliente, a nuestro nuevo cliente, pensar en su experiencia de compra y validar nuestra propuesta de valor. Bueno, ahora pongámonos pragmáticos. ¿Cómo revisamos nuestro modelo de vinculación con el cliente? Complementando lo que llamábamos la experiencia del cliente, este customer journey del cliente, con el funnel. Y cuando digo el funnel, ¿a qué me refiero? Todo proceso de vinculación con nuestro cliente involucra un funnel de ventas que es la forma en que la empresa aborda esta experiencia del cliente. Todo funnel de venta consta de estas 4 etapas que vemos acá en pantalla. Cómo atraemos al cliente, cómo interactuamos con el cliente, cómo convertimos a ese prospecto o ese lead en un cliente y por último, cómo lo fidelizamos a este cliente. No basta con vender, la experiencia del cliente es integral. Entonces, tenemos que ser atractivos, tenemos que ser eficientes en la interacción, tenemos que ser buenos convirtiendo y tenemos que ser aún mejores conservando ese cliente. Repensemos el funnel de ventas con nuestro cliente, siempre adaptado a la experiencia y a las etapas de la experiencia que el cliente vive con nuestra marca. Adaptemos cada etapa a la propuesta de valor. Estoy jugando con estos 5 atributos del valor en la atracción, en la interacción, en la conversión, en la fidelización. Observemos cómo estos 5 atributos del valor que conectan con la razón y con las emociones del cliente se tienen que integrar en todas las etapas de vinculación con el cliente. Y esto lo tenemos que hacer a través de validar los canales. ¿Qué canales analógicos y digitales utilizamos para esto? ¿Qué contenido uso? ¿Puedo utilizar el mismo canal para todas las etapas? Si utilizo un canal más de una vez en distintas etapas, ¿el contenido tiene que ser el mismo? ¿Cuándo debería utilizar redes sociales? ¿Qué contenido debería utilizar en las redes sociales? Una cosa es utilizar redes sociales para atraer nuevos clientes y otra cosa es utilizar redes sociales para fidelizar. ¿Necesitaría tener una página de e-commerce? Obviamente la página de e-commerce es proceso de conversión, pero si yo no soy bueno trayendo gente a mi página web, no estoy metiendo gente en el embudo. Lo único que estaré haciendo es haciendo más eficiente el proceso de conversión con muy poca gente atraída. Entonces, la lógica que tenemos que utilizar siempre es revisar la experiencia de mi cliente y trasladarla en un funnel con las 4 etapas de interacción con el cliente. Por último, cuando ya hemos hecho todo esto, definamos ahora cuáles van a ser nuestros objetivos del modelo de vinculación. 4 preguntas me tengo que responder en forma constante en esta etapa. ¿Qué tan bueno soy como empresario o como representante de mi marca para captar nuevos clientes? ¿Qué tan bueno soy para atraer nuevos clientes en forma permanente? Segundo, ¿qué tan bueno soy para retener a esos clientes a lo largo del tiempo y hacerlos crecer con mi cartera de clientes? Con mi cartera, perdón, de productos. ¿Qué tan bueno soy para monetizar estas relaciones con los clientes? Tercero, en épocas complicadas como la que vivimos, tenemos que preguntarnos permanentemente qué tan bueno soy para permanentemente hacer más con menos. En pocas palabras, qué tan bueno soy rentabilizando las relaciones. No solo vender, sino rentabilizar esa relación. Y cuarto y último, que es fundamental para proyectar nuestra marca a largo plazo, ¿qué tan buenos somos generando compromiso de mi cliente? ¿Qué tan bueno soy para transformar un cliente que vuelve en un devoto de mi marca? Pensemos en esta escala.
De clientes tenemos que volar a lograr devotos, y de devotos tenemos que volar a generar evangelizadores de nuestra marca. La diferencia no es un cliente que compra más, sino es un cliente que divulga mi marca, que divulga su experiencia con mi marca y que me trae permanentemente nuevos clientes. Pensemos en estas 4 preguntas y veamos a dónde quizás no seamos tan buenos, porque hay que ser buenos en los 4 aspectos. Tenemos que ser buenos trayendo, tenemos que ser buenos reteniendo a estos clientes a lo largo del tiempo, tenemos que ser eficientes generando rentabilidad, y por último, tenemos que transformar a estos clientes en devotos y, si es posible, en evangelizadores de mi marca. Repasando, para cerrar esta etapa en los 45 minutos previstos, veamos cuáles son entonces las 5 etapas. Primero, identifiquemos y revisemos a nuestros perfiles de clientes actuales y potenciales. Replanteémonos, ¿en qué ha cambiado mi cliente? Redefinamos el perfil del cliente. Mi cliente sí cambió. ¿En qué cambió? ¿Se incorporan nuevos clientes a mi segmento de mercado? Esto es una cuestión natural y evolutiva. Si miramos la pirámide la pirámide poblacional, vamos a ver cómo las nuevas generaciones empiezan a incorporarse al consumo. No es lo mismo tener una mayoría de clientes X que tener una mayoría millennial, que volver ahora a incorporar una nueva generación de Zetas, chicos que vienen altísimamente conectados. Redefinamos nuestros perfiles de clientes, conozcamos qué es lo que buscan, qué es lo que quieren. Reinterpretemos la experiencia. ¿Cuál es su nueva experiencia de compra? Definamos las etapas de la experiencia siempre bajo la lógica antes, durante, después. Tercero, revalidemos nuestra propuesta de valor, conectándonos no solo con su cerebro, sino con su corazón. ¿Tenemos que ser buenos? ¿El producto tiene que ser bueno? Sí, absolutamente. Pero no basta. Hay que conectar con su corazón. Hay que conectar con las emociones del cliente. Cuarto, revisemos a partir de allí nuestro modelo de vinculación. Transformemos ese journey, ese viaje del cliente, esa experiencia, en un funnel de venta. Busquemos las 4 etapas y redefinamos objetivos para vincularnos con este cliente de la mejor manera posible.